Bueno, buenas noches a todos los que iniciaron sesión. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy que impartirá el doctor Iván Trujillo sobre resonancia magnética de región pélvica con protocolos especiales y diferenciados. Les recuerdo, escribí un poco en el chat sobre que la dinámica es realizar la presentación y al final abriremos espacio para preguntas y respuestas vía chat o solicitando audio directamente para con el doctor Trujillo. Les recuerdo que los webinars son grabados y pueden tener acceso a los mismos de forma posterior. Y pues sin más, presento al doctor Iván Trujillo, que es médico radiólogo egresado de la UMAE, del Centro Médico Nacional de Occidente, con un curso de alta especialidad en imagen seccional por parte del Hospital Universitario de Nuevo León. Y el doctor Iván Trujillo ha colaborado en Grupo Río por poco más de 13 años. Entonces, sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Iván Trujillo. Adelante, doctor. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Espero que sí. doctor, adelante. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, para iniciar con protocolos especializados de resonancia magnética de pelvis, iniciamos este, este grupo de protocolos con la resonancia magnética de próstata, tratando de resolver de forma específica las dudas o los intereses de enfermedades en particular. Entonces, uno de los principales estudios que nos empezaron a solicitar fue la resonancia magnética de recto. Después empezaron a solicitarse estudios específicos para fístulas perianales y para patología oncológica femenina, principalmente. Fueron los que hemos estado trabajando e iniciando con estos protocolos específicos. Para empezar con el cáncer de recto, es importante reconocer la frecuencia de esta enfermedad y que gran parte de su evolución o de su pronóstico va en relación a poder realizar una estadificación o una etapificación adecuada con la finalidad de identificar qué paciente se va a beneficiar de un procedimiento quirúrgico temprano o inicial, o bien aquellos que se van a beneficiar de la quimioterapia o la radioterapia previo al inicio del procedimiento quirúrgico. Entonces, la resonancia magnética tiene una aplicación en la tipificación inicial como la guía para planear quirúrgicamente el paciente o identificar incluso aquellos pacientes que pueden beneficiarse con la quimioterapia. Entonces, después de aquellos pacientes que han tenido la adyuvancia la quimio y la radio, saber qué paciente continúa con lesión, qué paciente va a entrar a procedimiento quirúrgico es lo más importante. Entonces, aquellos pacientes que han tenido la cirugía y se está sospechando que existe una probable lesión residual o recidivante, también es útil este tipo de estudios específicos para cáncer de recto y el uso de los protocolos especializados para poder identificar la presencia de este tipo de lesiones. Entonces, normalmente los cirujanos tienen un conocimiento muy amplio del tipo de procedimientos quirúrgicos que pueden realizar, ¿no? Entonces, la gente que no tenemos ese conocimiento, que nada más, o que podemos identificarlos de otra forma, bueno, los esquemas siempre nos van a ayudar para saber qué es el tipo de cirugía que se está haciendo. Entonces, cuando se hace un procedimiento quirúrgico en el paciente, nosotros podemos tratar de identificar de forma esquemática qué es lo que se realizó, tratar de identificar los sitios de anastomosis, si es que existen, para poder buscar la presencia de las lesiones. Ahora, nosotros normalmente en la etapificación utilizamos la estrategia TNM, para saber el tamaño y la ubicación de la tumoración, la extensión regional de la tumoración, la presencia de las adenopatías regionales o bien
la afectación por secundarismo que puede estar presente a nivel pélvico principalmente. Cuando hablamos de un protocolo especializado en resonancia magnética, nos referimos a un estudio que va enfocado a identificar ese tipo de lesiones y a poder responder la etapificación, poder saber qué tan extenso está regionalmente esta neoplasia. Entonces nosotros el protocolo iniciamos con secuencias específicamente anatómicas de dos convencionales que en plano sagital que nos van a ayudar a identificar la situación del eje tanto en el canal anal, el recto, el unión recto sigmoides, y de allí ubicar la lesión y obtener planos ortogonales, es decir, coronales hacia la tumoración y coronales hacia la tumoración, para poder delimitar cuáles son los sitios a través de los cuales se está comprometiendo el tejido. Son imágenes de alta resolución que nos permiten identificar las diferentes capas del recto y ver la extensión a través de la misma. La siguiente parte del protocolo incluye secuencias de difusión con valores altos para una estructura abdominopélvica, que estos valores pueden ser de entre 500 y 600 milisegundos en los valores B, y no mayores a 800 o 900 milisegundos. Entonces, de acuerdo al tipo de equipo con el que se esté trabajando y los tiempos de adquisición que se están manejando en cuanto al protocolo, normalmente nosotros tenemos un valor entre 800 y 900 en su rango más alto. Esa es la base de un protocolo de resonancia magnética de recto que permite hacer una estratificación local. Las imágenes anatómicas que van dirigidas hacia la tumoración, las secuencias de difusión que van dirigidas hacia la tumoración, y secuencias anatómicas de un campo de vista amplio, abarcando la pelvis para poder ver la extensión hacia órganos vecinos o bien la presencia de enopatías regionales. Hasta a principios de este año leí unos artículos que hablaban acerca de revisiones de pacientes en los que se estaba utilizando la administración de material de contraste de una forma dinámica que en base a esos artículos permite identificar lesiones que son pobremente diferenciadas. Estas lesiones, basándonos en unos gráficos que se obtienen en las secuencias con la admisión de material de contraste, podemos ver la constante de transferencia, la constante de eliminación de material de contraste, y era debajo de la curva de estas gráficas que teóricamente permiten saber cuál tumor se encuentra con menor diferenciación o la gravedad de este tipo de tumores. Estos artículos sí eran de pocos pacientes, eran 40, 60 pacientes, y hablaban con mucho interés acerca de los beneficios de obtener este tipo de secuencias. No aclaraban cómo era la realización de estos protocolos en cuanto a los tiempos de repetición para la adquisición dinámica, cómo se debe de tomar o cómo se hacen o como normalmente los tomamos, por ejemplo, en la próstata, pero sí hablan de que esas secuencias pueden tener un beneficio para identificar el paciente que va a tener un tumor de pobre diferenciación. Entonces, está pendiente el saber si esta información realmente es válida y se puede utilizar en forma general para poder actualizar nosotros nuestro protocolo de inicio en el cáncer de recto, pero estamos al pendiente de que exista información suficiente para saber si realmente vale la pena hacer este avance en el protocolo inicial del cáncer de recto. Entonces, en los requerimientos para este tipo de estudios son una posición cómoda para el paciente, equipos de un alto teslaje, que es 1.5 y 3 Tesla, y específicamente las secuencias anatómicas de alta resolución para evaluar el tumor como tal, y de una resolución no tan alta y un campo de visión más amplio para ver la pelvis en general. Recomendaciones: puede o no utilizarse espasmolíticos, puede o no hacerse una preparación intestinal dependiendo del paciente. Nosotros normalmente recomendamos un ayuno de alrededor de 4 horas, y podemos usar
a un espasmolítico para tratar de reducir los movimientos peristálticos. Las secuencias de difusión sí las estamos utilizando de forma habitual y está pendiente el uso del medio de contraste. Entonces, normalmente no se recomienda un uso de antena endorectal y obviamente no está recomendado el uso de técnicas con supresión grasa porque confunden parte del edema en la grasa mesorrectal con infiltración de este tipo de lesiones. Entonces, las técnicas de supresión grasa, aunque se vean como más anatómicas o más bonitas, realmente no representan un apoyo, más bien es al contrario, dejan duda, pueden levantar dudas de si existe una zona de extensión o solamente un cambio en la imagen por inflamación. Entonces, esquemáticamente tenemos la grasa mesorrectal que va a corresponder con la parte blanca en la imagen. Tenemos la muscular propia, como la banda hipointensa que se encuentra rodeando todo lo que es el recto, la región a nivel de la submucosa, como la parte más intensa dentro del anillo de lo que es la región anorrectal, y la mucosa como la parte más interna que se encuentra adyacente a la luz, lo que nos permite ver a través de la extensión. Entonces son imágenes en donde se ve de forma definida estas diferentes capas en la pared y que nos permiten ver, identificar el sitio de la tumoración y la extensión de la tumoración a través de las diferentes capas. Otro marcador anatómico que es importante hacer referencia es la reflexión peritoneal anterior, que en el hombre se va a encontrar más o menos a nivel de las vesículas seminales y en la mujer más o menos a nivel de la región ixmico-cervical. Y esta estructura o este ligamento, esta reflexión peritoneal nos va a delimitar lo que representa la cavidad abdominal de la cavidad pélvica como tal, para poder valorar la extensión de la tumoración. Entonces, dentro de los espacios también debemos encontrar lo que es el ano, el conducto anal, el complejo del esfínter que se localiza y los espacios a nivel tanto presacro o retrorectal que nos van a permitir valorar la extensión y la afectación ganglionar de estos tumores. Es importante hacer la referencia de la extensión o la localización de la tumoración en relación al margen del conducto anal, también en relación a la unión anorrectal, para que tengo entendido que el cirujano necesita aproximadamente 1 pulgada de tejido de separación para poder realizar una anastomosis o una reanastomosis y permitir el funcionamiento del esfínter como tal. Entonces es importante hacer estas mediciones para que tengan parte de la planeación quirúrgica. Y de esta forma, la evaluación de la lesión es localización en cuanto a si es baja, media o alta de extensión o de situación. También a través de la muscular poder identificar la extensión hacia la grasa mesorrectal y si existe compromiso o no de la fascia mesorrectal. Entonces, se tienen que realizar en este caso, cuando existe una tumoración, la medición de cuánto sobrepasa el tumor fuera de la muscular propia en milímetros, y una segunda medición que nos va a identificar la distancia que existe entre la fascia de la grasa mesorrectal hacia la parte más extensa, más infiltrante. Normalmente se necesita, tengo entendido, alrededor de 1 o 2 milímetros de separación entre la fascia mesorrectal y la extensión tumoral para que el cirujano pueda estar seguro de que realmente dejó márgenes libres cuando hace una resección. Por lo tanto, es importante hacer la referencia de su localización, el tamaño de la tumoración y la extensión del tumor a través de las diferentes partes de la grasa. La localización, de acuerdo al uso horario, que es importante para poder identificarlos cuando ellos van a hacer algún procedimiento de biopsia, para poder identificar la extensión y la localización de la lesión como tal, y la integridad o no del complejo del esfínter, del esfínter anal. Saber la
fascia o el espacio interesfinteriano y las fosas isquiorrectales e isquioanales que pueden tener también parte del compromiso o la extensión de la lesión. Además, en las imágenes pélvicas, que son de un foco, de un campo de visión mucho más amplio, nos van a permitir identificar si existe extensión extramural a través de los vasos del mesorrecto o de peritoneo, como un engrosamiento y una dilatación de estos trayectos vasculares, o bien como un compromiso a nivel de las adenopatías regionales, o bien de órganos pélvicos adyacentes. Parte de los criterios de compromiso ganglionar que se pueden utilizar tanto en el cáncer de recto como en el cáncer de cervix o en el cáncer de próstata están las adenopatías, que siempre son, es importante estar revisando. Entonces, la mayor parte de los criterios son morfológicos y estos van a ser de la pérdida o la irregularidad de los bordes del ganglio, el aspecto heterogéneo y la intensidad de señal del ganglio, tanto en su fase simple como cuando se administra material de contraste, y un aspecto redondo, es decir, cuando el ganglio ya pierde su forma arriñonada o su forma oval, cuando pierde parte de ese hilo graso, que es lo que normalmente nos va a dar indicación de que este ganglio puede estar enfermo. Y la formación de pequeños conglomerados también es bastante útil para poder identificar qué ganglios tienen una mayor probabilidad de tener un compromiso metastásico o patológico. Entonces tenemos las medidas que aquellos ganglios que tienen más de 9 milímetros se deben de considerar como patológicos, pero aquellos que tienen un diámetro menor es cuando empiezan a tener un poco de duda o de sospecha. Por eso es importante estar muy atento en cuanto a la morfología de estas cadenas ganglionares o su formación de pequeños conglomerados o agrupaciones ganglionares. Entonces tenemos ejemplos de ganglios que son sumamente evidentes tanto a nivel de las regiones inguinales, femorales, pélvicas, a través de las cadenas ilíacas o en los espacios presacros o perirectales, que se encuentra casi a nivel de la bifurcación aórtica, que nos van a permitir identificar ganglios como patológicos. Y a pesar de que la tomografía es un método de estudio que se usa de forma rutinaria y que podemos ver la lesión como tal, ya sea en fase simple, con su admisión de material de contraste, ver el aspecto heterogéneo de la lesión, el poder identificar las capas del recto no es fácil, no se puede identificar. Entonces, tenemos un ejemplo de un mismo paciente, un corte muy parecido donde podemos ver el trayecto vascular y podemos ver la irregularidad de la pared, pero no estamos seguros dónde termina o dónde inicia la pared. Entonces aquí podemos ver de una forma muy evidente y muy clara tanto la pared del recto como la pérdida en la integridad de esta misma y la extensión que tiene la lesión a través de la grasa mesorrectal. Entonces, la estratificación local de este tipo de tumoraciones es donde la resonancia magnética sobresale en comparación a la tomografía. Por eso es sumamente recomendable que se haga este tipo de estudios en las valoraciones. Y parte de la evaluación de la región pélvica o del conducto anal y perirectal es precisamente los procesos infecciosos, entre ellas las fístulas perianales, en donde la fístula va a representar la comunicación entre el revestimiento epitelial del conducto anal con la piel que se encuentra a nivel del perineo. Entonces, el reconocer la estructura y la anatomía del conducto anal, el poder identificar los planos y la pérdida de la continuidad del sitio donde se origina la fístula y a través de los espacios donde se va comunicando, va a permitir ayudar al cirujano en una planeación quirúrgica, ya sea en etapas del primer cuadro de la formación de la fístula perianal o bien en aquellos pacientes que hayan tenido ya una recaída o una recidiva de las lesiones, porque es importante reconocer con este método de imagen la presencia de un compromiso
hacia las fosas o hacia la estructura pélvica y poder identificar el grado o la estratificación de este tipo de lesiones. En el protocolo de fístulas perianales, a diferencia de lo que es el recto como tal, se requieren los planos anatómicos en las secuencias T2, que una imagen debe ser de alta resolución para poder identificar la pérdida de la continuidad del sitio donde se encuentra la fístula per se. Las secuencias con técnica de supresión grasa, que pueden ser secuencias STIR o pueden ser secuencias T2 con supresión grasa como tal, las secuencias de difusión que nos van a ayudar a evaluar el tejido, y sumamente importante, las secuencias T1 con supresión grasa en fase simple, y muy recomendable la utilización de medios de contraste que nos van a permitir saber si existe un proceso inflamatorio activo de la enfermedad al momento de la evaluación. Entonces, podemos observar en estas imágenes donde se observa la pared muscular, la pérdida de la continuidad de la pared muscular, la continuidad del trayecto fistuloso hacia la fosa interesfinteriana y la extensión que tiene hacia la región perineal, realizando un gran proceso inflamatorio sin formación de abscesos o trayectos secundarios. Nosotros normalmente utilizamos la clasificación de St. James para estadificar, y va principalmente de un recuerdo anatómico, el trayecto de la fístula o la formación o no de abscesos o un componente adyacente a la lesión. La localización es muy importante, y la distancia que se encuentra la lesión, igual que en el cáncer de recto, desde la unión, desde el margen anal y desde la unión anorrectal hacia el inicio de la fístula como tal. Parte del tercer protocolo, que fue con los que iniciamos la realización de este tipo de protocolos específicos para una enfermedad en particular, es la próstata. Entonces, la próstata incluía imágenes anatómicas, imágenes de difusión. En sus inicios incluía secuencias con espectroscopía, después con admisión de material de contraste para valorar la presencia o no de unas gráficas de administración de captación de material de contraste. Pero el Colegio Mexicano de la Radiología ha ido renovando o actualizando este tipo de estudios, y nosotros hemos estado actualizando nuestro protocolo en base a lo que recomiendan estos centros. Sigue teniendo una clasificación de cinco niveles, de muy bajo riesgo a un riesgo muy alto de padecer cáncer de próstata, basados en tres secuencias, que son las secuencias anatómicas T2, las secuencias de difusión y las secuencias con administración de manera dinámica de material de contraste. Entonces, se cuentan con 3 versiones actualmente, que fue la versión 1, que fue la inicial, después se actualizó y se modificaron algunos parámetros y se excluyó la espectroscopía, y actualmente se hizo una segunda modificación en el 2019 para actualizar esta última versión, modificando algunos factores, tanto técnicos para realizar el estudio, como algunas cuestiones anatómicas de diferenciación o de sectorización de la glándula como tal. Entonces, en esta nueva versión se incluyeron 2 segmentos más a nivel de la base glandular, para tener todos los segmentos glandulares, tanto en la base, el tercio medio y el ápex, una zona periférica medial, una zona periférica lateral y una zona periférica anterior. Y en la zona transicional se manejó una zona posterior, una zona anterior, además de la porción central que se localiza en la base glandular. Entonces, estas actualizaciones mejoraron la forma de evaluar y facilitaron la evaluación de la resonancia magnética. Entonces, las secuencias T2 se realizan con una alta resolución, se realizan sin espacio entre los cortes, con la finalidad de poder identificar lesiones de 2-3 milímetros en el tejido glandular, y esto es posible debido a la ubicación de la lesión de la glándula y el tamaño habitual de la glándula, que permite tener este tipo de cortes
sin extenderse demasiado en los tiempos de adquisición y por ello en el SAR, que es lo que nos limita mucho los tiempos de evaluación en la resonancia magnética. También se mejoró y se actualizó la técnica de difusión. Actualmente, las recomendaciones incluyen realizar 2 secuencias específicas de difusión. La primera para poder evaluar el ADC o determinar qué tanta celularidad tiene el tejido que se va a analizar con valores de hasta 1000 y una segunda secuencia de difusión con valores arriba de 1400 para poder identificar las zonas que realmente tienen una mayor restricción o una mayor celularidad. Y las secuencias con miedo de contraste que redujeron los tiempos de adquisición en las técnicas a menos de 15 segundos de terminar una serie a empezar la otra serie. Entonces tenemos un ejemplo de una resonancia de próstata de las primeras que tenemos o que tuvimos, en donde se observa una imagen de alta resolución, pero al momento de hacer el comparativo con las imágenes actuales, donde se ve una mayor resolución del tejido y una mejor definición de las lesiones y de las estructuras que va a beneficiar en la estratificación regional, poder identificar de una forma más fácil lo que son los plexos neurovasculares y la afectación tanto de las vesículas seminales como del ángulo recto prostático. Y se continúa también con la evaluación de la cavidad pélvica en general para poder evaluar tanto las lesiones óseas como las lesiones ganglionares de las cadenas obturadoras, de las ilíacas internas, de las ilíacas externas o incluso, aunque es menos frecuente, el compromiso de las cadenas femorales o inguinales también. Entonces se continúa con este tipo de evaluaciones. Sigue sin haber una guía de manejo en los pacientes con hallazgos altos en el PIROTS. Sigue habiendo una recomendación de que aquellos pacientes que tienen una categoría PIROTS 3 se les realiza una biopsia, al igual que los de PIROTS 4 y PIROTS 5. Sin embargo, aquellos pacientes con PIROTS 3 o un PIROTS 4, el porcentaje de cáncer es bajo, no es despreciable, pero es bajo. Nosotros esperamos que esto pueda mejorar una vez que actualmente contamos con un equipo de ultrasonido que va a permitir hacer la fusión de las imágenes de resonancia magnética directamente en el equipo de ultrasonido para poder mejorar la sensibilidad de estos procedimientos, de estas biopsias. Y segundo, el poder diferenciar que en PIRATS 4 existen lesiones que son sospechosas y lesiones que son significativas. Lesiones sospechosas son aquellos que cumplen los criterios de un PIRATS 4, pero que tienen un tamaño reducido, es decir, menor de 0.5 centímetros cúbicos en volumen, que aunque el volumen es una medida que a veces no es tan fácil obtenerla en la lesión debido a que son irregulares o no se pueden obtener de forma reproducible en los diferentes pacientes o en los diferentes estudios, por menos conocer que aquellos pacientes con un tamaño inferior a los 8 milímetros representan lesiones sospechosas, más no significativas, y aquellos de un tamaño mayor a los 8 milímetros se deben de considerar como lesiones que son potencialmente significativas a los que se debe de recomendar un estudio de biopsia como tal. Ahora, en cuanto a la pelvis femenina, ya se había hablado anteriormente, la doctora Sofía habló de un protocolo específico para valoración de endometriosis y es el protocolo que ella maneja, pero en cuanto a la patología oncológica, sí estamos actualizando los protocolos para poder ofrecer la información que se necesita para que puedan tomar decisiones en cuanto a qué tratamiento va a tener el paciente. Entonces, en el 2019, FIGO recomendó que aquellas pacientes que tuvieran un cáncer cervicouterino en estadio 1B o superior fueran a una resonancia magnética para poder evaluar la pelvis como tal. Estamos hablando de un tumor que es visible en los métodos de exploración. Entonces, podemos ver ejemplos en donde la lesión con infiltración hacia el cérvix
muestra compromiso de la región, tanto de las paredes vaginales como del parámetro o incluso de adenopatías regionales que van a ayudar en la estratificación local para que se pueda tomar una determinación en cuanto al tratamiento de la paciente. También lo mismo sucede con el cáncer de endometrio, que requieren protocolos de imagen muy parecidos a ambas patologías. Es decir, secuencias de alta resolución que deben de ir dirigidas al canal cervical o a la cavidad del útero de acuerdo a la situación, a la disposición que tiene en la paciente al momento de hacer el estudio para poder tener las imágenes que nos permitan ver en los planos axial y en el plano coronal la extensión parametrial o la extensión cuando es una lesión del endometrio, hasta qué porcentaje del miometrio puede estar tomado o infiltrado. En estos pacientes se recomienda con administración de material de contraste, así como es indispensable la obtención de imágenes con técnica de difusión. En estos tipos de lesiones se recomiendan valores B que sean por lo menos de 1000 o 1200 para poder identificar y diferenciar la tumoración y la extensión de la lesión en comparación al resto del tejido adyacente a nivel pélvico. Entonces, son parte de la planeación en donde estamos obteniendo las imágenes que son coronales y que son axiales o transversales al eje del cervix para poder evaluar la extensión y la localización de las lesiones, así como las secuencias con técnica de difusión que nos permiten evaluar los sitios focales de la restricción, así como las áreas de hipointensidad que van a representar una lesión de una mayor celularidad. Por eso, está pendiente el poder generar y desarrollar protocolos para otro tipo de patologías específicas. Por ejemplo, para las lesiones de la vejiga, se está utilizando, se está iniciando en el desarrollo de una categorización para poder determinar la extensión a la muscular propia de la pared vesical con este tipo de lesiones y de categorías en donde se está obteniendo secuencias muy parecidas a las de la resonancia magnética de próstata con secuencias anatómicas específicas para la ubicación de la lesión, así como secuencias tanto de difusión con valores B no tan altos como en la próstata y con medio de contraste también de una forma dinámica que ayuden a identificar si existe compromiso o no de la muscular en la pared vesical y determinar qué tipo de tratamiento se va a hacer. Entonces, ya para finalizar, en resumen, la resonancia magnética de recto, cuando se trata de un estudio inicial, se recomienda en la actualidad que sea un estudio simple, a menos que la información que se vaya obteniendo y que vayamos leyendo nos permita actualizar esta resonancia magnética de recto para el uso del medio de contraste de forma dinámica y que nos permita ofrecer la información de qué tan indiferenciada es la lesión y qué tanta probabilidad tiene de que la quimio y la radio vayan a ser muy favorables en este tipo de pacientes. Entonces, el uso de material de contraste de manera dinámica es parte de lo que estamos pendientes buscando información de si este protocolo se necesita actualizar, si realmente esa información si es reproducible y si realmente va a ser útil. Los estudios de recto oncológico, cuando se tiene diferenciada la tumoración o aquellos que son buscando ya la evolución de la tumoración como tal después de la neoadjuvancia o aquellos en los que se está pensando una recidiva local, se recomienda un estudio contrastado de manera convencional. La resonancia magnética para fístula o para protocolo de procesos infecciosos, recomiendan también la administración de material de contraste de manera convencional. En próstata se recomienda dinámico y en pelvis femenina y se recomienda también que sea de forma convencional. Entonces, la implementación de estos protocolos especializados que van encaminados a resolver las dudas que se tienen de la enfermedad del paciente de forma específica nos permiten que si la información cambia
de la evaluación de cómo realizar los estudios, nosotros actualizamos y va a ser la información que vamos a estar ofreciendo hacia el paciente y hacia el médico tratante, el médico referente. Entonces, el hacer una solicitud de un estudio de resonancia magnética con un protocolo específico para próstata, con un protocolo específico para pelvis femenina o para fístula o para recto, eso nos permite ofrecer al paciente y al médico la información con la que contamos actualmente, que sea lo más confiable y lo más actual para poder evaluar este tipo de patologías. Entonces, la idea que tenemos, el tener este tipo de protocolos es precisamente eso, el quitarles la decisión o la dificultad para decidir si va a ser contrastado, si va a ser simple, si va a necesitar alguna preparación en particular. Entonces, la información que vamos obteniendo y que se va desarrollando a través de los protocolos y de lo que vamos leyendo de los artículos nos permite identificar y, si es necesario, actualizar los protocolos para estar ofreciendo siempre lo más actual en cuanto a este tipo de evaluaciones, que es como lo que más nos interesa. Espero que haber sido claro, espero que les haya servido. Y, doctor Zaragoza, ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. Excelente plática. Abrimos sesión para preguntas y respuestas. Les recuerdo si pueden escribirla en el chat directamente o levantar la mano para abrir micrófono. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Doctor, si pudiera mientras enfatizar un poco o ampliar un poco la información sobre la importancia de la solicitud del estudio en función de lo que se busca a nivel de patología. Tengo entendido que distintas secuencias se utilizan en distintos protocolos y esas secuencias permiten al radiólogo emitir un diagnóstico más certero y cobra entonces relevancia en cómo se solicita el estudio enfocado a qué un posible diagnóstico, como para poder orientar mejor el estudio. Sí, o sea, yo entiendo que a veces el paciente no quiere que en su solicitud diga si tiene cáncer o si se está sospechando alguna patología y no se tiene claro si realmente es o no. A veces el poner un diagnóstico como tal de un cáncer o un absceso, a veces no sería lo más apropiado o simplemente se quiere evitar como esa información en la solicitud. Entonces, el decir, se solicita un estudio de resonancia en protocolo para recto o en protocolo para fístula o en protocolo para pelvis femenina, nos puede ser un poquito más fácil y podemos entender y enfocar de una forma distinta tanto el interrogatorio que se les hace al paciente al momento de tratar de recabar la información o bien tratar de buscar la lesión de una forma mucho más objetiva y mucho más rápida. A veces tanto el técnico como nosotros estamos tratando de identificar a ver por qué pidieron una resonancia de pelvis sin especificar a veces el diagnóstico ni nada que sea como de ayuda para poder saber cómo vamos a iniciar el estudio, ¿no? Entonces, el que en la solicitud venga la referencia de un protocolo en particular nos facilitaría mucho más buscar de forma más rápida la, la patología y enfocarnos directamente hacia la información que se está buscando, ¿no? Eh, De acuerdo, muchas gracias. Mucha Eh, epididymitis complicada con absceso e infección de la glándula. Sí, sería un protocolo como para fístula, donde las secuencias con medio de contraste sean primordiales, así como con técnica de supresión grasa para valorar la extensión del proceso infeccioso.
sería lo más apropiado. Pacientes con obesidad mórbida. Protocolo de recto. Paciente con obesidad, el protocolo sería el mismo, solamente tendremos que ver la capacidad de la mesa y si realmente nos permite hacer el estudio. Los pacientes que tienen una gran cantidad de grasa abdominal o visceral, la resonancia magnética nos genera algunos artefactos y a veces es difícil poder obtener imágenes tan nítidas. Pasa lo mismo con pacientes, por ejemplo, con ascitis, en donde el efecto que genera la ascitis artefacta mucho las secuencias. Entonces, se puede hacer el protocolo como está establecido de una forma normal, tomando en consideración si realmente el paciente puede alcanzar a estar en el sitio apropiado para poder realizar el estudio. Es tratar de intentarlo y ver realmente si es posible tomarlo como tal. Claro, la tecnología pues tiene sus limitantes y muchas veces eh, no son lineales con todos los pacientes, ¿no? Depende de muchos factores y el peso y las dimensiones son Sí, uno de ellos, ¿no? porque el vórtice del resonador, del resonador más grande, el 3 Tesla, tiene un vórtice de 70 centímetros. Entonces, tenemos que ver si, porque la región de la pelvis tiene que estar al centro del magneto. Entonces, tenemos que ver que el paciente pueda llegar a ese sitio para poder obtener las imágenes de mayor resolución. Si el paciente puede estar en ese sitio, es muy factible que se pueda obtener el estudio como se necesita y como se está planeando. Pero si no alcanza a llegar a ese sitio del magneto, a veces no se puede obtener una imagen de la misma calidad. Entonces, sí tiene ciertas limitantes en ese sentido, sí. Claro, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario dirigido al doctor Iván Trujillo? Doctor, mientras si pudiera ahondar un poco más, comentó en alguna parte de su presentación, de alguna manera se estadifica en el caso de próstata o lesiones en próstata, se estadifica a través de resonancia magnética, se hacen sugerencias basadas en el diagnóstico y en la imagen, y posteriormente se puede acceder a una biopsia de próstata para descartar dicho diagnóstico o apoyar dicho diagnóstico. A través del ultrasonido que hace fusión con resonancia magnética, esto aumenta la precisión, mejora el protocolo convencional, digamos, ligado al estudio de estadificación y obtención de muestras para patología. Así es. Cuando se realiza el estudio por fusión, hay reportes o algunos artículos que hablan específicamente de que se puede reducir el número de biopsias en lugar de hacer las 12 biopsias tradicionales que anteriormente se recomendaba. En la actualidad, con la alta sensibilidad y más bien con la alta especificidad de la resonancia magnética, es decir, con aquellos pacientes en donde no se ve lesión y que es poco probable que exista alguna lesión, la resonancia magnética y la fusión para realizar la biopsia van a aumentar la sensibilidad en aquellas lesiones que son más sospechosas y reducir el número de biopsias. Esto va a beneficiar al paciente porque va a reducir el riesgo de tener alguna complicación asociada a la biopsia, que son
poco el porcentaje, pero sigue estando presente. Eso no ha variado, no cambia. Entonces, el reducir el número de biopsias también va, el número de tomas también va a reducir la probabilidad o el riesgo. Entonces, el equipo que se adquirió, que está ahí en Río y que permite hacer la fusión, entonces va a darnos esta posibilidad, el realmente implementar la fusión de la resonancia en el ultrasonido como tal y poder identificar el sitio que está marcado como lesión sospechosa para poder tener una mejor eh, valoración de la biopsia, una mayor identificación de la lesión como tal. Gracias. Comenta la doctora Ana Sofía Sánchez Gómez. Creo que es indispensable hacer los estudios de manera dirigida y con la información clínica suficiente para poder otorgar al clínico y al paciente la información que necesita para su diagnóstico. Sí, así es, sí. El doctor Olvera Flores lo felicita por su presentación. Una pregunta: ¿es trascendental para la definición de los detalles de una patología si el estudio se hace con equipos 1.5 Tesla o 3 Tesla? Se puede hacer en cualquiera de los dos equipos. Se supone que el equipo de 3 Tesla puede hacer mucho más rápida la adquisición en comparación al equipo de 1.5. Entonces, el hecho de que sea más rápido también implica el SAR, que es la radiofrecuencia. Entonces, los equipos modernos limitan la cantidad de radiofrecuencia o de la energía que se implementa sobre el paciente, y esto es un mecanismo de seguridad. Entonces, sí se puede obtener imágenes de alta resolución en equipos de 1.5, pero a costa del tiempo de adquisición y del SAR. Entonces, esto puede limitar un poco tanto la calidad de la imagen como el tiempo de exploración. Los equipos de 3 Tesla nos permiten tener una muy buena definición y en tiempos que son relativamente cortos para este tipo de patología. Por lo tanto, los equipos de 3 Tesla siempre van a tener una eh, o mayor sensibilidad o mayor relevancia en este tipo de protocolos especializados, tanto para recto como para próstata, como para fístula, para endometriosis. Entonces, este tipo de protocolos nos van a ayudar mucho más en estos equipos más grandes, más potentes. Claro, gracias. El doctor Arellano Barragán. Doctor Iván, ¿toman ahí con ustedes en Río biopsias de próstata? Sí, se toman. Las toma el doctor René Ahumada, la doctora Leticia Torres. Ellos son los encargados de ese tipo de lesiones y son los que van a estar muy pronto ya haciendo los estudios por fusión. Así es. Preguntan si se pudiera ahondar sobre VRATs para vejiga, Ujú. ya que en urología se está cuestionando sobre este dato. Sí, son protocolos que utilizan imágenes de alta resolución. El último protocolo que yo vi que estaban utilizando era con un protocolo muy parecido al de próstata, con adquisiciones dinámicas o con temporalidad igual a la de próstata, para identificar la extensión de la lesión, si compromete la musculatura propia, y de allí puedan definir qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Entonces, la clasificación de VRATS no aparece todavía en el Colegio Mexicano de Radiología, está en desarrollo, pero la finalidad de este protocolo y de esta clasificación es determinar la infiltración a la muscular de la vejiga, que es lo que permite un tipo de tratamiento en base o otro tipo de tratamiento. Entonces, este protocolo no lo tenemos establecido. Sí han llegado pacientes con esta enfermedad y se han hecho imágenes de alta resolución, secuencias de difusión, pero aún está como en la validación y en el desarrollo todavía. Pero sí, yo esperaría que apareciera pronto en el Colegio Americano de Neurología para
establecer y ver todos los fundamentos y todos los parámetros que requiere, porque parte de los protocolos y de los estudios que se han realizado manejan diferentes tiempos y diferentes, tanto tiempos de revaloración como los tiempos de adquisición en duración. Entonces tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a realizar para poder ofrecer una información que sea pues lo más confiable en cuanto a ese tipo de protocolos, ¿verdad? De acuerdo. El doctor Olvera Flores pregunta cuál es el tiempo promedio para la realización de un protocolo de recto para un cáncer o una fístula. Alrededor de unos 40 minutos, 35, 40 minutos más o menos, sí. De acuerdo. Establecer que para los estudios contrastados de región pélvica hay una preparación del paciente, como comentó, pues hay medicamento que se le administra para reducir el movimiento peristáltico. Hay un proceso obviamente de canalización, administración de medio de contraste a través de inyector para poder controlar adecuadamente los tiempos. Digamos, es un protocolo de adquisición que lleva además una preparación específica y además del tiempo de adquisición, pues hay un tiempo en el que el paciente debe de ser preparado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Bueno, recalcar que si hubiera posteriormente algún comentario, alguna duda que se quiera expresar, a través de los promotores de Grupo Río pueden establecerlo. Y bueno, pues estamos abiertos a comentarios y a preguntas sobre este tipo de procedimientos y pues recalcar el esfuerzo que hace Grupo Río con cuestiones tecnológicas y de apoyo diagnóstico a través de los médicos radiólogos certificados para poder dar seguimiento a sus pacientes. Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues damos por concluido este webinar. Estén pendientes, siguen a lo largo del año más webinars que pudieran ser de utilidad para sus diagnósticos y para sus seguimientos de pacientes. Y pues agradecer al doctor Iván Trujillo por su plática el día de hoy. Y pues nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan todos ustedes una buena noche. Buenas noches. Muchas gracias a todos.